Hoy inicia el Congreso Internacional de Tecnología y Transformación, en el que se está viendo cuál es el impacto de las nuevas tecnologías desde una perspectiva de ecología de medios. 3 de los participantes en este Congreso nos acompañan y les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Joan Mayans, quien es especialista en el área de antropología social en el ciberespacio por la Universidad de Barcelona, España. Joan, gracias. Bueno, buenas tardes. Alejandro Pichitelli, gerente general de Educar, Sociedad de Estado, Portal de Educación de la República Argentina. Alejandro, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Está con nosotros también Octavio Islas, director de la Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura del Tecnológico de Monterrey, Campus, Estado de México. Bueno, pues vamos a platicar acerca de este asunto que suena un tanto novedoso, la ecología de medios. ¿Cómo podemos definir este concepto? Joan, Alejandro, Octavio. Bueno, pues es finalmente la herencia de McLuhan y Neil Postman, que planteaban algo que parecía muy obvio y que logramos mucho tiempo en descifrar la gente de comunicación, que los medios de comunicación son tecnologías y que finalmente cada medio de comunicación transforma profundamente a las sociedades, que los efectos de cada medio de comunicación conforman un nuevo ambiente cultural en el cual nuevos medios de comunicación finalmente resultarán remediaciones de los medios anteriores. Me parece que McLuhan fue malentendido o poco atendido en su momento, y hoy, muchos años después, nos damos cuenta que el tiempo alguna razón le ha concedido y que vale la pena volver a depositar la atención en McLuhan, que es un buen pretexto para reunirnos. El ciberespacio se está convirtiendo en un nuevo espacio público. En este sentido, tú has desarrollado, Joan, algunos trabajos en los que hablas del desarrollo de las identidades locales. ¿Es posible desarrollar identidades locales en un espacio que lo entendemos como global? ¿Cómo ocurre esto? Es que de hecho la pregunta incluso puede hacerse al revés, si es posible algo que no sea local en el ciberespacio, porque siempre somos una unidad, siempre estamos localizados en algún lado, ¿no? Al principio que empezábamos todos a hablar de Internet y a empezar a intentar teorizar, esta dicotomía, ¿no?, entre lo local y lo global se puso enseguida sobre el tapete y se intentó ver o se vio sin buscarlo que estábamos moviéndose en un espacio que no tocaba pie en el suelo, ¿no? Que no tocaba ninguna realidad local, sino que era una cosa que flotaba en una dimensión un poquito desconocida o no conocida o no localizable. Y lo que hemos visto después con el tiempo es que termina siendo todo lo contrario, que lo que funciona en Internet sobre todo son la reconstrucción o la construcción de cosas que no existían antes, pero siempre en terreno de lo local. Lo que ha pasado en Internet quizás es que lo local se ha redefinido. O sea, lo local para mí en Internet ya no es mi pueblo o mi barrio o mi edificio, sino que es mi comunidad. Y esta comunidad está hecha a partir de vínculos que yo he elegido y que no tienen necesariamente que ver con el lugar donde yo vivo o donde trabajo. Con lo cual, los vínculos que hemos construido son diferentes, ¿no? No tienen que ver con mi inmediatez física, tienen que ver con mi inmediatez, pues, de afinidades, de gustos, de intereses, etcétera, ¿no? Entonces hemos creado pequeñas comunidades o nuevas comunidades, o quizá no tan pequeñas comunidades, ¿no?, o asociaciones, sociedades más grandes que conforman pequeñas comunidades de interés. Entonces, pero no creo que nos movamos en un ámbito global o un ámbito deslocalizado, al contrario, hemos creado nuevas localidades, que creo que es muy interesante. Nuevas culturas virtuales. Alejandro, por ejemplo, un área de especialidad tuya es el e-marketing, el e-commerce. Esta es una forma también de comunidad que se está desarrollando fuertemente en Internet. Sí, esto empezó en los años 94-95. Acordate que Internet, si bien existe hace muchos años, se inventó en el año 69, nadie le había prestado atención hasta el año 94-95. De hecho, en el año 95 empieza el Internet comercial, empiezan los avisos en Internet, empieza la publicidad, la gente cree que va a poder hacer publicidad de Internet como se hace en los medios tradicionales, eso no va a funcionar así. Se crean muchísimas empresas. En América Latina, por ejemplo, entre el 95 y el 2000 se crearon 1.400 empresas de Internet, solo 400 en Argentina, y de repente todo eso se derrumbó, ¿no? Porque cuando empieza algo nuevo, así como, fíjate que, por ejemplo, la página de Internet se llama homepage. El que la inventó le puso página en Internet, ¿no? Porque no se le ocurrió que podía haber otra unidad. Siempre uno copia el medio anterior. Entonces, los primeros intentos de marketing en Internet fueron tratar de copiar el mundo real, etcétera. Y de repente aparecieron cosas novedosas, muy interesantes. Todo el mundo de los remates, todo el mundo que eBay, esta empresa eBay, ¿no? eBay, por ejemplo, tiene 100 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 1 millón de usuarios viven de lo que venden y compran en eBay.
O sea, fíjate, 1 millón de personas, no es una ciudad grande. Y sin embargo, es 1 millón de personas que viven comprando y vendiendo en Internet. Entonces, Internet, como decía Joan, como decía Octavio, recapitula historias anteriores, formas, inventa cosas nuevas. Entonces, lo interesante de Internet es, por un lado, ver la conexión entre la historia y lo que hay ahora, para mejorar, para recapitular y para innovar, pero sobre todo las cosas que son nuevas y los remates, este tema de rematar. Uno se imagina rematar cosas viejas, ¿no? O rematar productos que uno tiene, pero en Internet se empezó a rematar minutos de comunicación. Cuando no había tanta telefonía internacional, en el año 95-96, había una persona que remataba millones de minutos de comunicación internacional que solamente se podían vender y comprar en Internet, desde Inglaterra. Pero tú has dicho que la columna vertebral de la sociedad de la información es justamente Internet, que es el medio por excelencia, o por qué reúne los demás medios, porque es el punto de confluencia tecnológica. Me parece porque es el medio inteligente. Si entendemos la inteligencia como la capacidad de establecer principios de relación entre cosas aparentemente dispersas, Internet reúne ese atributo, es capaz de darle coherencia a un mundo que no tendría razón en los medios convencionales, donde las cosas aparecen a veces inconexas. En el caso de Internet, un clic es un principio de coherencia y puedes brincar de algo tan difícil como, pues no sé, algunas tesis de Herbert Marcuse, o en un momento dado las pretensiones de una clase mediera de Polanco que vive extasiada por el mundo de los perritos French Poodle Mini Toy. Todo esto a través de un clic de distancia. Eso te permite Internet, establecer estos vínculos entre principios de búsqueda, entre cosas, entre referentes que de otra manera carecerían de contexto, de significado, de sentido y de conexión. Y es así como se van creando estas comunidades de las que tú hablas, y a las que se pueden aplicar conceptos etnográficos incluso, ¿no? Sí, cualquier comunidad es observable con una metodología etnográfica, pero tampoco hace falta verlas así. Realmente lo que nos crea estos grupos, ¿no?, son estos clics. Esta idea que nunca le había oído a Octavio, ¿no?, del principio de coherencia que hay tras un clic. Es que es verdad, si estamos ahí es porque hay una voluntad de establecer un enlace, un puente, una conexión. El dibujo que creamos después entre todos, esa cantidad de rayas que dibujamos entre clic y clic, es lo que dibuja una comunidad, que se puede mirar seguramente con metodología etnográfica, pero también como un dibujo fractal, porque se va a generar una producción, ¿no?, bueno, se va a plasmar en donde queramos plasmarlo, ¿no?, en papel o en lo que sea, una cantidad de vínculos que no estaban allí, que se pueden hacer. A tu pregunta, ¿no?, hablamos de Internet porque Internet es lo primero que nos dio pie a hablar de sociedad de la información, porque es un medio que te altera. Y a pesar de esta remediación de la que habla Octavio, podemos decir que es en sí mismo, tiene un lenguaje, tú que has analizado la parte discursiva. Tiene varios lenguajes, porque en los años que llevamos usando Internet ya se han superpuesto diversos tipos de lenguaje. El lenguaje que podíamos encontrar en los 90 de las primeras páginas web, que estaban evidentemente, ¿no?, seguían la misma retórica y la pauta de un medio tradicional, evolucionó, cambió, vimos un lenguaje que se daba en los chats, que era un lenguaje completamente diferente, que primaba la velocidad y la expresividad por encima de todo, pero no solo la velocidad, insisto, la expresividad, o sea, buscaban palabras cortas, pero que fueran tremendamente efectivas comunicativamente hablando. Pero luego empezamos a ver nuevas maneras de hacer web, nuevas maneras de comunicarse, foros, que también generaron un tipo de intercambio lineal de conversaciones que cambió la retórica, con lo cual el lenguaje ha cambiado cada vez que cambiábamos las reglas del juego, que eran nuevas tecnologías que aparecían y que la gente se apropiaba y les cambiaba el sentido. Sociedad de información también son teléfonos móviles, y el mensajito corto de un teléfono móvil, de un celular, no estaba previsto que tuviera el uso que ha tenido, y finalmente ha cambiado probablemente muchas de nuestras pautas de comunicación más cotidianas. La clave está en que todos estos medios son interactivos, es decir, que no es como una radio, una televisión o un periódico en el cual estábamos viendo y basta. Del carácter inteligente que tiene.